hablemos de votos válidos, porque lo de la CELAC son votos totales, hablemos de votos válidos. En votos válidos, Luisa puede llegar al 47% y Daniel Noboa casi al 40%. Es decir, estamos diciendo que hay un 87% de votos ya comprometidos y lo interesante de esto es que prácticamente no van a quedar votos para la segunda vuelta. Y si Luisa logra llegar primera con un 7% de ventaja, a la segunda vuelta va a ser muy difícil que Daniel Noboa la alcance, porque ya con 7% de ventaja, con 47%, solamente faltan 3% para llegar al 50% de votos válidos. Diferente que la vez pasada, que sacó 33% y para llegar al 50% le faltaban 17%. Ahora le va a faltar mucho menos y por lo tanto está más cerca del triunfo en segunda vuelta que la vez anterior. Prácticamente ya estaríamos hablando de una tendencia casi irreversible, a menos que, por supuesto, llegasen a pasar eventos extraordinarios que podrían alterar el sentimiento y la emoción de la gente y del votante. Bueno, ya pasó una vez, mataron a Fernando Villavicencio, Luisa tenía el 41% de los votos válidos y terminó en 33%, le bajaron 8% por la duda de que un correísta que está detenido, que tenemos un testigo protegido, todas esas cuestiones que maniobras que hizo la fiscalía y ahora también hay maniobras, ¿no? Hay maniobras que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, permitiéndole tantas barbaridades a Daniel Noboa. Cualquier cosa puede pasar, desde que maten a alguien hasta que haya un fraude electoral. Yo, yo no excluyo ninguna posibilidad, por varias razones, pero fundamentalmente porque el señor Daniel Noboa está empecinado en ser reelecto y quiere, como sea, ser nuevamente presidente de la República y una gran parte o casi toda la oligarquía ecuatoriana está con él. Entonces todos los poderes del Ecuador están con él, está con él los militares, los policías, están con él Consejo Nacional Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional que se queda callada y todos los poderes oligárquicos, o sea, todas las grandes empresas, los grandes empresarios. Pocas veces se ha visto en el Ecuador una, un conciliámbulo, diría yo, entre todas las fuerzas del país contra el pueblo. Es contra el pueblo, porque cuando yo hago una encuesta y vengo de los suburbios de Guayaquil, digamos allá de El Bastión Popular. Fortín, de todos esos sectores suburbanos, Luisa gana 70-30. Pero cuando ya te vas ya acercando a la Alborada, a la Garzota, o sea, a lo que es mi distrito, digámoslo así, ya empieza a cambiar la cosa y ya cuando te metes ya en la Kennedy y en San Borondón, ya está Daniel Noboa arriba. Entonces, es claramente un enfrentamiento de poderes oligárquicos y fácticos contra el pueblo ecuatoriano. No, aquí no hay otra interpretación que esa. ¿Y qué es lo que sostiene el voto precisamente de Daniel Noboa? Puede ser su gestión durante el 2024 y brevemente resumirles. Las extorsiones, los secuestros se triplicaron, se quintuplicaron, tuvimos la peor crisis de energía eléctrica en nuestra historia como país, entre un sinnúmero de factores que, si uno dice y analiza como en la escuela, dice, este es el peor de la clase, ¿por qué la gente todavía sostiene y cree en Daniel Noboa? Porque ellos han vendido la idea y la gente que vota por él se ha convencido, si con todo lo que hemos hecho, si con haber puesto a los militares en las calles, si con haber purificado las cárceles, si con haber, digamos, eh, hecho todo lo que, allanamientos posibles, no ha bajado la inseguridad, entonces
se justifica una dictadura. Ese es el argumento que prima en estos momentos. O sea, el vector más importante de la campaña de Noboa es el perfil de dictador. Y Y eso, creo, yo pienso que la oposición debería advertirle al pueblo de lo que está pasando, porque nadie lo ha dicho, solo lo estoy diciendo yo. Pero aquí ya es cuestión de, en estos últimos días de campaña, de decir claramente, señores, pueblo ecuatoriano, este señor tiene la votación que tiene por su perfil de dictador. y eso me hace acuerdo al Latinobarómetro, el cual precisamente decía que en Ecuador más del 50% estaría de acuerdo en un perfil similar, en un perfil de que esté al mando de los militares, por ejemplo, y de los militares hacia dictadura, no es que varíe mucho. Entonces, Bueno, ahí está por la ahí, respuesta. Ellos no sé cómo lo midieron, pero yo lo he medido con encuestas y conversando con la gente y la respuesta es esa. Ya basta, dicen, ya basta, queremos una dictadura, que se quede este man el tiempo que sea necesario, que no ha hecho obra, no importa que no haga esto, que no haga lo de acá, lo importante es que disminuya el tamaño del Estado, como lo hace mi ley, y que se reduzca, vota a la gente, y que no les importa que la gente se quede sin trabajo, no les importa que aumente el desempleo, no les importa que no haya obra pública, lo que quieren es una dictadura porque ya lo que quieren es que se acabe esta vaina. Ese es el razonamiento. Y yo te digo una cosa, yo voy ahí a San Borondón a tomarme un café y eso es lo que salgo escuchando. Claro que todo el mundo en contra mío, ¿no? Pero digamos, eh, eh, soy una especie de golondrina perdida, porque voy allá y, y me encuentro con esto y salgo desilusionado y me vengo, porque digo, bueno, esta gente ya no tiene remedio. O a lo mejor el equivocado soy yo, ¿no? A lo mejor el equivocado soy yo, pero yo sí veo claro una cosa, que la gente, la oligarquía y eh, los poderes fácticos, los oligarcas, los grandes empresarios, los militares, los policías, no quieren dejar el status quo que les ha dado Noboa. Ellos tienen un status quo, se han gastado 400 millones de dólares en gastos militares en los últimos 4 meses. Y tienen un status quo que no lo quieren perder. Dicen, bueno, agarrémonos de este man, que se haga dictadura aquí no, hasta que nos muramos. O sea, tenemos 30 años más de paz para nosotros. Y el pueblo que se joda. O sea, no les interesa el pueblo. No tienen la sensibilidad humana de pensar en el pueblo que no tiene empleo, de los niños que no tienen comida, de que no tienen colegio. No les interesa. Los valores Los valores humanos se vienen degenerando en el Ecuador desde el famoso yaque chucha de Guillermo Lazo. y en ese marco, doctor, vemos un Consejo Nacional Electoral. Le he escuchado a Diana Tamain, le he seguido durante este último mes y entre otras cuestiones ha resaltado el papel y el código de la democracia, el artículo 93, de que todo funcionario que esté pugnando a la reelección debe solicitar licencia. Sin embargo, cuando le preguntan si es que Daniel Noboa debería de solicitar licencia, ella dice, en el momento adecuado será el organismo correspondiente el que actúe. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral hasta el día de hoy no ha actuado. ¿Qué decir al respecto de estas dos funciones del Estado? Por un lado, Diana Bien, Tamaint, representante del CNE, que debería de marcar las reglas del juego, y por el otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral, que debería garantizar que se apliquen las reglas del juego. yo le voy a decir una cosa. Yo tenía un buen concepto de Diana Tamaín, pero desde que me descalificó a Malú Research, porque yo estaba perdiendo dinero, se me cayó al suelo. O sea, ¿qué le interesa a ella o al señor Pita o al señor Cabrera que yo cuando hago una encuesta pierdo plata?
Eso no le interesa a ninguno de ellos, pero tenía que sacarme el ruedo para que no aparezca oficialmente una encuesta que le dé un triunfo importante a Luisa. Entonces, yo con la actitud de ella, realmente ella está gastando sus últimos cartuchos, ya puso a su hijo de allá, si gana Daniel Noboa, posiblemente deje de ser ella, va a dejar de ser presidenta del Consejo Nacional Electoral y va a recibir muchas prebendas. Entonces ella le está garantizando dos o tres generaciones a su familia de que van a estar muy bien, ¿no? Y, y bueno, pasó y ya con el tiempo la gente se olvidará de lo que ella hizo. Pero lo que ella ha hecho en este proceso electoral de meter la mano de manera grosera es realmente preocupante. Y la Corte Constitucional, al principio un silencio escabroso, después ya unas respuestas en torno a las acciones de Daniel Noboa, pero sin embargo todavía no son contundentes. Prácticamente estamos hablando que los organismos que deberían de controlar a Noboa no lo controlan y más bien son permisivos para con el candidato presidente. Son oligarcas iguales. Es que volvemos a lo mismo. Estamos enfrentando en el Ecuador una lucha titánica entre los que quieren que el pueblo esté mejor y los que quieren estar mejor ellos. Yo lo resumo muy sencillo, yo ya no me complico. Tú sabes que he hecho tantas preguntas, llevo un año haciendo encuestas sobre este proceso, un año. Yo empecé a hacer encuestas en febrero del año pasado. Claro. He hecho 60.000, 80.000 encuestas. Prácticamente he encuestado a una gran parte del país, en todas las provincias. Y he llegado a esta conclusión. Esto es una lucha del pueblo contra la oligarquía. Y yo todavía no entiendo por qué la Revolución Ciudadana no toma esto como una campaña. Porque recordemos la famosa lucha de Asá Bucarán, pueblo contra la oligarquía, la que llevó al poder a Jaime Roldós, ¿no? Siguen Revolución Ciudadana con su programa progresista, somos progresistas, que, que en nuestro gobierno la inversión social fue alta y que vamos a aumentar la inversión social y la educación y los niños. Y sale Rafael Correa y sí, que fíjate que es posible esto y acá. Y no se dan cuenta que ellos están representando en estos momentos al pueblo ecuatoriano, al pueblo pobre, al desamparado. Yo le digo porque yo las encuestas que yo hago a donde voy, el mismo Pichiche, el mismo Quito. Yo voy a los barrios populares, es Luisa. Empiezo a entrar a los barrios ya de clase media alta, media para arriba, y ya es Novoa. Igual aquí en Guayaquil. Entonces, la campaña en estas semanas tiene que cambiar, tiene que dar un giro. Yo no, lamentablemente, yo no puedo influenciar en nadie, porque si es que ven este programa, pues a lo mejor se sensibilizan, pero yo contacto directo no tengo con nadie, ni con la Revolución Ciudadana, ni con Novoa, nada, con nadie, con ningún político. Y estoy solo en mi campaña, le cuento, porque yo no he recibido recursos de nadie. Y bueno, ahí espero que vote por mí. Pero sí le digo una realidad es que el pueblo está angustiado como nunca de ganar esta elección y se va a volcar a las urnas a votar por Luisa. Pero así mismo, de la clase media para arriba, están angustiados por ganar esta elección y se van a volcar a las urnas a votar por Daniel. Por eso una polarización tan fuerte que puede terminar esto en algo inédito en la historia política ecuatoriana. O sea que quizás la forma en la que están llevando la campaña
en la Revolución Ciudadana no está asemejándose hacia el pueblo llano, sino sí he visto algunas de sus spots y quizás hay un sentido más conciliador y también un poco más hacia ampliar el espectro, pero usted dice que debería de más bien centrarse en la gente que la está pasando mal, en todos los que están viviéndola mal, fruto de estos 8 años en los cuales no se ha invertido nada más que para crear miseria y pobreza en el país. Sí, sí, te digo una cosa que a mí mucha gente me conoce de clase alta, de clase media y de clase baja y se me acercan. Y que mucha gente de clase media me dice, yo voy a votar por usted, ingeniero, doctor, y doctor, ingeniero, de varias formas me dicen. Y la gente de clase baja me dice, estoy desesperado, nos van a hacer fraude. Siento que está ganando Novoa. Le digo, no le creas, eso es encuestadora. Pero sienten esa angustia de que ya el triunfo no es tan seguro. Y por otro lado, yo veo una campaña de Revolución Ciudadana muy concentrada en la imagen de la Revolución Ciudadana, como partido político, como ideas de proyectos, etcétera. Pero no están tocando la fibra del pueblo, por el amor de Dios, llámenlo a Adalá Bucarán y díganle que los asesores no están tocando la fibra del pueblo y el pueblo quiere que le toquen su fibra, quiere que le toquen su fibra, porque por el otro lado están trabajando en el concepto de la dictadura. No tiene fibra. Daniel Noboa no tiene ninguna fibra que tocar porque él no tiene fibra, él es un pecho frío. Entonces él prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo? La estrategia del empresario, ¿no? Aquí mando yo. Y entonces, bueno, patrón, vamos con usted. Aunque pegue o aunque mate, patrón es. Patrón, yo soy el patrón. Daniel Noboa está actuando como un patrón. Y a mucha gente le gusta el patrón, ese patrón de comportamiento. Y entonces, claro, él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que está vendiendo. Está vendiendo un producto específico, mano dura. Yo hago lo que quiero, gano y voy a ganar. Estoy primero en las encuestas, aunque sean falsas, pero yo estoy primero en las encuestas. Yo voy a ganar. Yo me voy a donde Trump. Yo pongo a mi secretaria íntima de presidenta de la República de Ecuador. Oye, ¿dónde está ese, ese conservadorismo patriótico quiteño? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese patriotismo quiteño? Le ponen una secretaria íntima de presidenta del Ecuador. ¿Y dónde están los quiteños reclamando? ¿Y dónde está el colegio No, de abogados? ¿Dónde está la no, academia? ¿Dónde están los eh, intelectuales? La comisión anticorrupción que antes se hablaba tanto, entre un sinnúmero de factores que parece que también hacen mutis por el foro. porque, porque están apostando al modelo dictador, dictócrata. Y dentro de este modelo, doctor, precisamente como pueden apreciar aquí, me encuentro en Carondelet de manera virtual, por supuesto, y verle con tanques, como lo pueden apreciar ahí, con mallas, con militares, ahí para quienes nos están siguiendo, pueden apreciar cómo estuvo Carondelet. ¿Qué decir al respecto del rol de las Fuerzas Armadas? Cuando precisamente salió Verónica Abad en un video a decir y pedir el respaldo de las fuerzas militares para que le dejen asumir la presidencia temporal como la ley, la constitución, el código de la democracia así lo establecen, pero los militares salieron a dar un comunicado diciendo que ellos no son dirimentes. Pero cuando uno revisa y cuando uno analiza la mayoría de fuerzas militares, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial,
son para mantener el orden constitucional. En este caso, ¿qué decir al respecto de cómo han actuado las fuerzas militares? A ver, primero es vergonzoso que las Fuerzas Armadas digan, no somos dirimentes, pero vamos a hacer todo lo que diga el presidente. O sea, sí son dirimentes. Claro. O sea, es una contradicción terrible, no propia de un militar formado. O sea, cayeron en una contradicción, pero bárbara. O sea, lo que el presidente haga, aunque el presidente haga lo que le da la gana, entonces sí lo hacen ellos. O sea que sí son dirimentes. Segundo, las Fuerzas Armadas se han contagiado del odio. El 80% de los militares odia al correísmo. Pese a que con el correísmo fueron aumentados sus salarios, mejoraron sus prestaciones entre un sinnúmero de factores. Es que lógico, pero es que ahora ya son generales, pues. Claro. Ya cambió, ¿viste? Como la persona que es pobre, es correísta, o es izquierdista, o es comunista, o es socialista, pero cuando ya es empresario, es de derecha, ¿no? Entonces, para mí, el rol de las Fuerzas Armadas está plasmado en la caravana de Daniel Noboa, donde iban 4 tanquetas en la caravana. Tanquetas militares, como si fueran carros en una caravana motorizada. Y Y ahora no creo los, que haya sido por seguridad, porque el presidente iba adelante y ellos veían al final de la cola. O sea, en un caso de emergencia no hubieran podido hacer nada. y ahora los Bueno, militares, ese es el país. y ahora los militares están saliendo bastante a las calles. El otro día, me acuerdo, me detuvieron para hacer esos controles sorpresa que están realizando. Y bueno, uno antes quizás se sentía un poco seguro, pero después de los 4 niños de las Malvinas, uno ya no es inevitable sentir miedo y pavor cuando llegan los militares. ¿Qué decir al respecto? O sea, eso es lo que está haciendo el nuevo Ecuador de Daniel Noboa, implantar el miedo en la ciudadanía para que agache la cabeza y simplemente si no le desaparecen o si no le pasa algo, dé gracias y siga viviendo, y más que viviendo, sobreviviendo. Eso es así, porque es que Daniel Noboa trabaja con esas expectativas. Como el empresario dueño de la empresa total que le mete miedo a los trabajadores. Claro, Es el mismo, es el estilo de Bananera Noboa puesto en el gobierno nacional. Es el estilo Bananera Noboa puesto en el gobierno. Usted sabe que Bananera Noboa a toda persona que contrata lo pasa por un detector de mentiras, a todos los claro. ejecutivos. Bueno, este lo único que le falta es poner eso también, porque lo que primero que te piden ellos es lealtad absoluta. O sea, ahí no eres deliberante, eres obediente al 100% en el grupo Novoa. Y eso es lo que están haciendo con el país. Si llega a ganar aquellos militares que se mostraron dudosos respecto a la candidatura de él o a la reelección de él, eso lo van a sacar. Y todos aquellos empleados públicos que, de alto nivel que no lo apoyaron incondicionalmente, lo van a sacar. Y todos los empleados del Grupo Novoa que no apoyaron incondicionalmente, lo van a sacar. O sea, él va a meter machete por todos lados, así como cuando cortas el banano. Va a deshijar a todo el que no piensa como él. Y Prácticamente. detrás de ese proyecto hay todo un grupo élite de pensadores de la oligarquía que están ahí en San Borondón, ¿no? Que se reúnen y que están detrás maquinando cómo tomar el poder absoluto del país. Porque ¿qué es lo que ellos quieren? A ver, son contemporáneos míos, yo los conozco, unos menores, otros mayores, otros de la misma edad, muchos menores que yo. ¿Qué es lo que quieren? Garantizar las generaciones de por vida de sus familias. Claro.
¿Y cómo la garantiza? Teniendo el poder 20 años. Como ya lo tuvo Lazo, Lazo lo tuvo más por capricho, porque plata tenía, pero quería ser más rico y más rico y más rico. Este quiere ser más y más y más rico, y ser mucho más rico. Pero los otros también quieren ser más ricos. Ese es el problema, que todos los que lo rodean a él quieren ser más poderosos. Yo he perdido amigos por esto, amigos que me han criticado a mí y me dicen, ¿cómo tú puedes haber cambiado si tú apoyabas a Lazo? Claro, yo fundé Creo, pero lo fundé con una convicción ideológica que nunca se cumplió, porque el señor Guillermo Lazo faltó a los principios de Creo, que era un partido formado de manera humanista. Si usted lee los principios de Creo, ahí está la mano de César Monge y de Omar Maluk. Pero ya cuando plasmó en la realidad sus ideas propias, se olvidó de Creo, de los principios de Creo. Y así sucede que la gente, cuando yo apoyé a Lazo, entonces yo era bueno. Yo era bueno porque fundé Creo. Y entonces, claro, cuando yo asesoraba a Álvaro Noboa, yo era el chévere, yo era el mejor encuestador, el mejor investigador, un genio, eres lo máximo, me decía Álvaro, me decía su familia, me decía sus amigos. Cuando yo ya no quise apoyar a Daniel porque lo conozco y porque sé lo que es y porque ya sabía con lo que venía, ahora yo soy correísta. Usted me recuerda, doctor, a Neo cuando en la película Matrix toma la pastilla roja y despierta en el mundo real. También tuve una conversación interesante hace poco con un profesor de la Católica de la PUCE de Quito y me explicaba algo similar. Él antes era un votante de Lazo y luego se dio cuenta de todo lo que pasó en el Ecuador y comenzó a votar hacia la izquierda y me terminó diciendo que votaría por Isa y en una eventual segunda vuelta votaría por Luisa. Y dije, qué interesante, pero claro, en su entorno familiar él es visto mal, o sea, él no, su grupo cercano no compaginan con él. Yo le decía, pero es que tú eres como Neo, le decía, como la de la película Matrix, para quienes nos siguen a través de este bellísimo canal. Antes de finalizar con esta parte, doctor, quisiera preguntarle sobre si la cancha está inclinada a favor de Noboa, los militares están casi en un 100% apoyándolo. Vemos a Carondelet a mis espaldas cómo está cercado y con los tanques militares. Vemos el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional, que prácticamente le dejan hacer lo que Noboa quiere. ¿Se puede garantizar que vamos a tener unas elecciones limpias? ¿Se puede garantizar que vamos a tener un proceso electoral justo? No habrán elecciones limpias. Eso estoy seguro que no van a haber elecciones limpias. La ventaja que tenía Luisa antes de que descalifiquen a Topic era el 14%. Cuando descalificaron a Topic, un 6% de Topic se fue con Daniel Noboa. Porque el Topic representaba la mano dura, el Rambo. Y con ese 6% que se fue de Daniel Noboa, ya la distancia se ha reducido a 7-8%. Con 7% todavía es difícil hacer un fraude. Todavía es difícil. Por eso es que están empecinados en bajar esa ventaja al 4%, porque ahí sí, le quita 2% al uno y le suma 2% al otro y ya está hecho. Ya está hecho. Yo pienso que este proceso electoral no va a ser limpio. Pienso que nos llevaremos una sorpresa de que a lo mejor sale un resultado que nadie lo esperaba. Sospecho mucho de que solo una empresa como Comunicaliza, que es empleada de Novoa y que le paga a Novoa, eh, saque una encuesta totalmente diferente al del resto de las encuestadoras, porque todas las encuestadoras gana Luisa, menos la de Comunicaliza. Eh, Me parece que hay algo programado, hay algo preparado,
Es el presentimiento que tengo yo y que tiene muchos ecuatorianos. Y bueno, sería una raya más al tigre, ¿no? El Ecuador tendría una raya más. Yo ya quizás la próxima no la vea, pero si no hacemos algo, el país va a estar peor que Venezuela, porque esta situación de que llegue un dictador suelo 4 años a hacer lo que le da la gana, no lo vamos a soportar los ecuatorianos. Lo que sí estoy seguro, eso sí estoy seguro, de que no le van a poder hacer fraude en la asamblea. Ahí cambia la cosa porque es muy difícil Claro. por la diversidad de votos y todo, y por la estructura de la papeleta misma. Y pienso que Revolución Ciudadana va a tener la mayoría en la asamblea, va a llegar a 70 asambleístas, y si logran hacer mayoría con Pachacuti, si es que no compran a Pachacuti como lo compró Lazo, ¿no? Y con lo que lleve Jairala o con lo que lleve alguien más, yo pienso que no le va a ser tan fácil al dictadorzuelo gobernar. Y tendremos en un plazo de año y medio, 2 años, un escenario muy similar al de Guillermo Lazo. Así que lo mejor que le puede pasar al Ecuador es que gane Luisa, gobierne 4 años con una asamblea a favor y que salgamos de este hueco de recesión económica que tenemos. Ya está declarado por el Banco Central una caída del 1,5% en el Producto Interno Bruto. Y bueno, salen por ahí algunos economistas liberales a decir, la inflación no ha subido, está bajado. Claro que la inflación ha bajado porque estamos en una recesión terrible. Pero bueno, ya será, ya será nuestro destino. ¿Qué decir? Ya que tocamos el tema de las encuestas, precisamente le iba a preguntar por Comunicaliza y por la que sacó Cedatos. ¿Puede tener credibilidad la encuesta que sacó Cedatos, en la cual le posicionaba No, no. a Daniel Noboa con 29% y a Luisa con un poco más del 20%? Ese dato no tiene credibilidad. Acuérdese usted que ese dato le daba a Luis el 24 y sacó el 33 en la Claro, primera vuelta. Luego le daba a Novoa el 60 y tanto por ciento y sacó el 52. claro. Ese dato no es creíble. Ya han perdido ellos el rumbo. Y tampoco lo es creíble ahora Comunicaliza, ¿no? Porque claramente, si usted analiza la encuesta de Comunicaliza, siempre los indecisos están muy altos, porque es lo que le baja a Luisa para ponerlo como indeciso. Porque si él le baja a Luisa, ¿y dónde pone esos votos? Si se Claro. los pone a la minoría, se va a dar cuenta la gente. Salvo que le ponga 0,5, 0,5 a cada uno para que le sume lo que le bajó a Luisa. Pero él lo pone como una cosa increíble que en mi vida he visto una encuesta. 17% no conoce a Luisa. En la penúltima encuesta de Comunicaliza, usted observe que dice, no la conocen, 17%. Es algo increíble. O sea, es una cosa tirada de las mechas. Yo no sé si se le chispoteó, no se dio cuenta, qué es lo que hizo, pero los datos no se pueden arreglar de esa manera. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk.